Bueno, buen día, mi nombre es Ivette Vanessa Rodríguez Pinto y hoy les vengo a explicar acerca de los diagnósticos diferenciales de edema submandibular en bovinos de Colombia. Bueno, Haemonchus contortus son nematodos gastrointestinales, se localizan en el abomaso e intestino delgado de los rumiantes, ovinos, bovinos, caprinos, etc. Clínicamente se caracterizan por un síndrome de mala digestión y anemia. La enfermedad se presenta con mayor intensidad en animales jóvenes. La acción patógena depende principalmente de la edad de los animales y de la intensidad de la infección. Es al menos la suma de la acción patógena. Se localizan en el abomaso. Estos producen lesiones en las glándulas parasitadas consecutivas a la penetración y crecimiento de las larvas en su interior, lo que origina su dilatación y una marcada protrusión sobre la superficie de la mucosa. Al salir las primeras larvas de la mucosa, entre los 17 y 35 días de la infección, se aprecian alteraciones en las glándulas circulantes a las parasitadas. La salida del parásito produce lisis en las células epiteliales del borde superior de las glándulas, estimulando la rápida división celular y originando una marcada hiperplasia con engrosamiento de la mucosa, edema submucoso y aumento de las células plasmáticas. Los espacios intracelulares epiteliales se encuentran dilatados y los complejos de unión entre las células desaparecen. Bueno, a partir del día 35 post-infección hay un retorno de la normalidad estructural y funcional de la mucosa gástrica. Hacia el día 65 a 70 post-infección, las células de las glándulas adyacentes van recuperando su estructura típica, mientras las glándulas parasitadas continúan revestidas por el epitelio cilíndrico de células mucosas. Macroscópicamente, la lesión que se produce es un nódulo circular abultado de 2 a 3 milímetros de diámetro con un orificio central. Si la larva ya ha salido de su infecciones, aparece mucosa con aspecto característico de cuerpo repujado. En las infecciones por Haemonchus contortus, los daños más graves se producen una vez que las larvas han emergido de las glándulas y se debe a la hematofagia. A los 35 días se ven claramente pequeñas úlceras con hemorragias capilares. La separación entre células da lugar a un aumento de la permeabilidad. La parasitosis del abomaso da lugar a la disminución de la secreción de ácido clorhídrico, que facilita el aumento del pH gástrico y puede alcanzar valores superiores a 7. El aumento del pH repercute negativamente en la digestión proteica porque el pepsinógeno no se transforma en pepsina. El resultado de esto es que el proceso digestivo se altera y se pierde el efecto bacteriostático del pH bajo, aumentando el número de bacterias y apareciendo diarreas. También aumenta la síntesis de gastrina, que lleva al parejo un aumento de la contractilidad del cuajar y del peristaltismo intestinal. La infección gástrica tiene más consecuencias y otra de ellas es el aumento del pepsinógeno plasmático. Este se da por las decisiones y alteraciones funcionales de la mucosa del cuajar, principalmente a nivel glandular, que limita la secreción de ácido clorhídrico, reduciendo la transformación del pepsinógeno en pepsina y facilitando el paso de macromoléculas como pepsinógeno al torrente circulatorio a través de los complejos de unión entre las células endoteliales y epiteliales dañadas. Los signos clínicos:
La aparición de los signos clínicos está relacionada con los factores del parásito, que son el ciclo, los hábitos alimentarios y las dosis infectantes. Y los factores del hospedador, que son el hospedador, la edad, la receptividad, el estado nutritivo. Entre los signos clínicos que más destacan son una menor ganancia de peso, mal estado general, inapetencia y frecuentemente diarrea. Asimismo, hay cambios en la composición de la sangre como hipoalbuminemia, con disminución de la concentración de las proteínas totales, y un signo característico de las infecciones por Haemonchus contortus es la anemia. Las formas de presentar signos clínicos son aguda y crónica. En la aguda es frecuente en los animales jóvenes, consiste en una enteritis catarral con diarrea, deshidratación y una ligera anemia. La anemia se acompaña de hipoproteinemia y edemas en lugares como la región submandibular, y se produce la muerte. La crónica, más frecuente en los adultos, se caracteriza por emanación. Los animales pierden progresivamente el apetito con disminución del peso corporal hasta llegar a una atrofia de la musculatura esquelética. ¿Qué pruebas se realizan y cómo se interpretan? Un análisis de laboratorio, el examen coprológico, el género de Haemonchus con 5.000 a 10.000 huevos diarios que necesitan condiciones acotadas de temperatura y humedad para evolucionar y que mueren fácilmente con condiciones extremas de temperatura y sequedad. Por lo tanto, debemos conocer la proporción relativa de cada género, que se logra a través de coprocultivo y de la identificación de las larvas infectadas, de manera que, conociendo la postura y la protogenicidad de cada uno de ellos, se podrá realizar una interpretación más confiable del diagnóstico de laboratorio. Y el hemograma, los resultados del hemograma mostraron una anemia severa de tipo normocítica normocrómica, que junto con la hipoproteinemia era sugestivo de pérdida aguda de sangre. La fasciola hepática, la distomatosis hepática, también conocida como fascioliasis, es una enfermedad parasitaria debido a la migración a través del parénquima hepático y después a la instalación y desarrollo en los canales biliares de ovinos, caprinos, búfalos y de trematodos pertenecientes al género Fasciola. La acción patógena de fasciola hepática está en relación con su fase evolutiva en el hígado, ya que la localización de dicho órgano es diferente para las formas juveniles y adultas. Tras el proceso de desinquistamiento, las duelas migran atravesando la pared intestinal, posteriormente se dirigen a la cavidad peritoneal hasta llegar al hígado. Pasadas las 90 horas empiezan a penetrar la cápsula de Gleason, la cual presenta engrosamiento e infiltración eosinofílica. El hígado aumenta de volumen y peso, produciendo hematomas y abscesos subcapsulares. Se ha observado necrosis focal hepática con infiltrado de macrófagos, linfocitos, neutrófilos y eosinófilos. Y las formas juveniles migratorias actúan a nivel del parénquima hepático, en donde realizan acciones traumáticas, histiófagas, que se traducen a nivel sérico en el aumento de la enzima glutamato deshidrogenasa, liberada como consecuencia de la destrucción de los hepatocitos. Los valores de esta enzima se elevan luego de los 7 a 14 días posinfección. Y las formas adultas se localizan y actúan a nivel de los canículos biliares, en donde ejercen acciones irritantes y hematófagas, ocasionando una fuerte perturbación del metabolismo, particularmente el hierro.
La presencia del parásito en los canículos biliares y las lesiones de los mismos por la acción del parásito provocan un aumento de la enzima glutamil transpeptidasa. Morfológicamente, un hígado infestado por fasciola hepática tiene consistencia fiable, aspecto ictérico, conductos hepáticos lesionados, con evidente fibrosis, áspera y negruzca. Esto se debe a que el parásito presenta en su tegumento numerosas enzimas dirigidas hacia atrás que le sirven para desplazarse. Estas enzimas producen el efecto exfoliante en los tejidos donde se aloja el parásito, principalmente en conductos biliares. Algunas formas emigrantes del parásito logran llegar a las venas hepáticas y pasar a la circulación pulmonar, lo que le permite tener acceso a otros órganos como el músculo, el páncreas, los ganglios linfáticos, el vaso y el útero. Incluso han llegado a encontrarse en placentas de cabras y vacas, situación que podría dar lugar a infección transplacentaria. Bueno, los signos clínicos en los bovinos se desarrollan lentamente. La aguda se presenta más aguda en las ovejas y ocasionalmente en las vacas. Se debe a una invasión de metacercarias que se hallan en la hierba verde de los canales de riego, en la cual en la forma aguda se observa anemia, perturbaciones digestivas, convulsiones digestivas, cólicos, hepatomegalia, inapetencia, mucosas pálidas y postración, signos que involucran hasta la muerte generalmente rápida. Desde el punto de vista reproductivo, la fasciola hepática tiene un efecto depresivo sobre la fertilidad y la actividad sexual de los animales infectados. Las manifestaciones clínicas de la forma crónica son la depresión, la anorexia, pérdida de peso principalmente en hembras lactantes, con disminución de la producción, emaciación, anemia, hipoproteinemia, edema submandibular y entre los casos, la ictericia. Causa también edema submandibular y en leves casos ictericia. Bueno, ¿qué pruebas se realizan y cómo se interpretan? El examen coprológico parasitario se basa en la detección de huevos de fasciola hepática en las heces sospechosos. Es útil para diagnosticar la fasciolosis crónica. El diagnóstico específico consiste en poner en evidencia las heces de huevos de parásito, los cuales son de color marrón, amarillento y muy fáciles de visualizar cuando se realizan colorantes como el azul de metileno o el verde malaquita. La serodiagnóstico de fasciolosis, otro método de detención del parásito, se basa en los diagnósticos de fasciolosis que permiten demostrar la presencia de anticuerpos utilizando diferentes fuentes de antígeno, somático, crudo, completo, homogenizado o en diferentes grados de purificación del parásito adulto, y productos metabólicos, productos de excreción y secreción. La pasteurella multocida es una enfermedad infecciosa, contagiosa y bacteriana de curso agudo producido por Pasteurella multocida y Maenemia hemolítica. Esta afecta a los rumiantes domésticos y silvestres, cerdos y equinos. La patogenia, ambos signos pueden estar presentes en el tracto respiratorio y digestivo. Bueno, otra vez la patogenia, ambos bacterias presentes en el tracto respiratorio, lo que hace dudar de su patógeno, lo que hace la infección. Para que la enfermedad se presente es necesaria la intervención de otros agentes que preparen el ternero para la exacerbación de la virulencia de las bacterias. El mecanismo patógeno íntimo no está perfectamente elucidado.
se supone que la adrenalina secreta excesivamente durante el estrés limita la actividad de los leucocitos. Las bacterias se producen excesivamente y atacan a los tejidos pulmonar principalmente, produciendo inflamación hemorrágica y septicemia. Posterior, lo contagioso de la enfermedad se explica por la eliminación masiva de pastorelas a través de las heces. La sintomatología clínica. La septicemia hemorrágica puede presentarse en una forma edematosa, también de curso sobreagudo. Realmente el edema del cuello es un hallazgo constante, siendo en algunos casos especialmente notable. Se caracteriza por una intensa hinchazón de los tejidos subcutáneos, especialmente en la región anterior del cuello. Pero se puede afectar la totalidad de la cabeza, la lengua o alguna otra parte del cuerpo, como las extremidades o paredes ventrales del abdomen. La hinchazón está producida por un exudado coagulado muy abundante que ofrece una coloración pajiza. Otras lesiones son las típicas hemorrágicas, aunque puede sobrevivir la muerte por asfixia. La enfermedad empieza con un rápido ascenso de la temperatura por encima de los 40 grados centígrados, acompañada de curso frecuente y laxitud. El hocico está frío y seco, al mismo tiempo cesan el apetito, la rumia y la producción de leche. Los movimientos de la panza y del intestino más tarde se presentan fenómenos de cólico y grandes esfuerzos. Con frecuencia los animales expulsan heces pastosas y líquidas, a veces mezcladas con copos de fibrina y mucus. También con sangre. El flujo nasal y la orina pueden ser sanguinolentos, evolucionando la enfermedad como una septicemia pura. La forma edematosa. El edema inflamatorio ejerce presión sobre el tejido celular subcutáneo de forma rápida y creciente, observándose hinchazón en órganos tales como la cabeza, la garganta y la papada, aunque en ocasiones también se hincha la región anal, vulvar y las extremidades. La piel de las partes tumefactadas están intensas, calientes y sensible al tacto, pudiendo existir lagrimeo intenso por conjuntivitis aguda. La mucosa bucal se torna enrojecida, caliente, seca y tumefacta. La deglución resulta del animal difícil e imposible. También se observa exacerbación, incluso llegando a fluir por las comisuras en forma de filamentos mucosos. La lengua se hincha tanto que llena por completo la boca. En ambos lados del frenillo, la mucosa forma turgencia, gelatinosa, gruesa y temblorosa. La respiración se hace difícil y con estertores mucho cianóticos, pudiendo ocurrir además abortos en las hembras gestantes. En la forma más común de la enfermedad, es decir, cuando ataca la garganta, aparece una forma de edema que se extiende a lo largo de la parte ventral del cuello hasta el pecho y en algunos casos hasta ambas extremidades anteriores. En los animales completamente receptivos, el edema tiene un borde difuso de extensión. ¿Qué pruebas se realizan y cómo se interpretan? Un hisopado nasal, la morfología de Pastorela multocida son redondas, grisáceas, mucoides y sin presencia de hemólisis. Y el aislamiento e identificación de las colonias se realizó por siembra en cajas de agar sangre a partir de un hisopo. Se incubaron en aerobios durante 4 horas a 37 grados centígrados. Posteriormente se realizó la tinción de Gram, se observaron las características morfológicas de las colonias y seleccionaron aquellas que coincidieron con las de Pastorela multocida. Redondas, grises, como ya lo he mencionado,
y sin presencia de hemólisis. Posteriormente se llevaron a cabo las pruebas de identificación de catalasa y oxidasa. Se realizó una nueva siembra con el fin de obtener líquido puro de la pasterola multócida, y posteriormente se llevó a cabo la investigación bioquímica. Colectar una porción de 4 centímetros de pulmón, enviarlo, refrigerarlo en hielo. Bueno, la paratuberculosis, también conocida como enfermedad de John, es una inflamación crónica granulomatosa del tracto digestivo que afecta principalmente a los rumiantes domésticos y es causada por el microorganismo Mycobacterium avium, subespecie Paratuberculosis. La patogenia, un patógeno intracelular ácido alcohol resistente, facultativo y dependiente de micobactina para su crecimiento in vitro. La enfermedad de John es una severa gastroenteritis crónica granulomatosa con linfangectasis, linfangitis asociada, cuya consecuencia final es la aparición de un tipo de síndrome de malnutrición con pérdida crónica y progresiva de peso y diarrea crónica o intermitente. Luego de la ingesta de MAP, es llevado a través del intestino. Una vez en contacto con la mucosa, el organismo es sometido a un proceso de endocitosis por las células M y son expelidas al lado vasolateral de la célula para ser capturados por los macrófagos en las áreas subepiteliales e intraepiteliales de las placas de Peyer y la lámina propia adyacente. Una vez los macrófagos adentro, las células M y las bacterias no están comprometidas con la respuesta de anticuerpos humorales. Hay varios mecanismos descritos para que los patógenos intracelulares escapen de la muerte, en las cuales son fagocíticas. La respuesta inicial del hospedero a la invasión de los tejidos por MAP es una pronunciada respuesta inmune mediada por células. Conforme a la respuesta inmune celular decae, la enfermedad progresa y se inicia la respuesta humoral por la presencia de bacilos liberados por los macrófagos lisados. Esto produce lesiones patológicas serias. Los signos clínicos, cada animal con enfermedad de John entra en 4 categorías. El estado 1, infección. En este estado se encuentran animales hasta de 2 años de edad que no presentan ningún signo clínico y aparentemente son iguales al resto de los animales. La infección solo es detectable en sus tejidos por cultivo de examen histopatológico, y aunque eliminan al agente por vía fecal, las cantidades de microorganismos están por debajo del umbral de detección por las pruebas de detección de rutina. El estado 2, enfermedad subclínico. Los animales con infección subclínica por MAP no presentan signos de enfermedad de John, pero pueden tener niveles detectables de anticuerpos contra MAP. Eliminan el agente por heces y pueden ser detectados por los medios de cultivo. La mayoría de ellos no son detectables por las técnicas usadas corrientemente, y algunos avanzan al estado 3 de la afección. El estado 3, enfermedad clínica. Este se presenta después de un periodo de incubación que dura de 2 a 10 años. Incluye la pérdida gradual de peso a pesar de un apetito normal o en ocasiones aumentado. Durante un periodo de pocas semanas, la consistencia de la materia fecal es más fluida y esto concuerda con la pérdida de peso. La diarrea puede ser intermitente al comienzo con periodos de consistencia normal de la materia fecal. El estado 4, una enfermedad clínica avanzada. A medida que la enfermedad progresa, el animal incrementa la letargia, debilidad y emaciación. El edema intramandibular debido a la hipoproteinemia es típico en enfermos avanzados. La caquexia y la diarrea caracteriza los estados terminales de la enfermedad. Una vez la diarrea se hace profusa y la hipoproteinemia severa con edema submandibular, la condición del animal se deteriora rápidamente, a veces en cuestión de días. Otras veces la muerte ocurre como resultado de la deshidratación y la caquexia. ¿Qué pruebas se realizan y cómo se interpretan? El examen microscópico directo de heces, el cultivo de heces, aunque este es
es difícil de identificar y requiere tiempo, permite detectar los animales infectados al menos 6 meses antes que desarrollen signos clínicos, lo que es muy importante dado el curso lento de la enfermedad y cantidad de animales portadores silenciosos. La biopsia del intestino. Las alteraciones histológicas comunes a todos los animales evaluados fueron enteritis y linfadenititis granulomatosa. Estas lesiones se caracterizan por la erosión epitelial en la mucosa de los intestinos, atrofia y fusión de las vellosidades y la presencia de un infiltrado difuso o multifocal en la lámina propia o en la submucosa, constituido principalmente por los linfocitos, granulocitos, macrófagos, células epitelioides y células gigantes multinucleadas tipo Langerhans. La prueba de ELISA para detectar anticuerpos se aplica fundamentalmente en animales mayores de 3 años y la certeza diagnóstica corresponde al estadio en la que el animal presenta signos de diarrea y edema submandibular, periodo donde la eliminación de MAP por materia fecal o leche es cuantitativamente importante. Puede aplicarse tanto en suero como en leche, aunque la correlación entre ellas es moderada. La concentración de anticuerpos varía según el periodo de lactación, existiendo concentraciones altas al principio y al final de la enfermedad. Y pues hasta aquí iría mi exposición acerca del tema. Muchas gracias.